percutánea. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, Yo ok. escucho bien. Que es un procedimiento que ya llevamos bastante tiempo realizándolo en la UCI. En la UCI médica es un procedimiento que ya está en general el personal bastante familiarizado. Y entiendo que para el equipo que está trabajando en el tercer piso no es tan frecuente, digamos, ver este procedimiento. Pero ya algunos han tenido la oportunidad, nosotros ya hemos ido un par de veces a hacer este procedimiento al tercero. Y bueno, la idea es que no genere una ansiedad extra en el sistema, en las personas y en el equipo. El hecho de ir con es un poco aparatoso, porque igual llevamos varias cosas, como la torre del video, llevamos el ecógrafo, y la verdad es que de repente es un poquito aparatoso, pero mira, no tiene mucha diferencia con lo que es la gastrostomía que hacen los cirujanos digestivos. Así que, bueno, vamos a tratar de explicar un poquito cómo funciona, y ahí en las preguntas vamos viendo, solucionando dudas. Em, bueno, primero, la tráquea es un aparato respiratorio que está conformado por un componente cartilaginoso y otro membranoso de aproximadamente 12 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro, y que a través de este aparato, digamos, se produce el paso de aire que va hacia los pulmones y que va de vuelta desde los pulmones al ambiente. Em, ¿Cómo se define la traqueostomía? En general, es una intervención quirúrgica mínimamente invasiva en el caso de la traqueostomía percutánea, que se ejecuta de modo general en los diversos traumatismos del cuello, que complementen la permeabilidad de las vías aéreas, o que en general, que es la indicación más importante en el caso de traqueostomía percutánea, sustituir una intubación endotraqueal prolongada, entre otros eventos originados por una intervención médica y, y en patologías de urgencia. Pero la traqueostomía percutánea básicamente es un procedimiento que se hace al lado de la cama del paciente, y que en general no se hace como un procedimiento de urgencia. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, la ventilación mecánica prolongada, y aquí se habla de una traqueostomía precoz, que es alrededor de los 7 días, o una tardía que va más allá de los 15 días. Eso va a depender muchas veces la decisión que se toma, la toma el equipo de traqueostomía, de evaluar caso a caso. Hay algunos casos que los hemos hecho a los 3 días o al segundo día, y otros casos que ya, por ejemplo, en el caso de los pacientes COVID, la hemos hecho a los días eh, más allá de 15 días. En aquellos pacientes que existe un compromiso respiratorio persistente por diferentes causas, la debilidad adquirida en UCI es una de las indicaciones bastante frecuentes también que tenemos. Trastorno severo en la deglución como un modo de protección de la vía aérea, y el compromiso neurológico persistente. En estos dos últimos casos habitualmente no se requiere mantener al paciente conectado a ventilación mecánica, pero sí requiere protección de la vía aérea. La cánula de traqueostomía, la verdad que es bien simple. La idea de la cánula es introducirla a través del orificio o traqueotoma que nosotros fabricamos a través de la intervención quirúrgica, y tiene la gracia de que permite que no se cierre el estoma que se hizo, y la ventilación y la respiración del paciente se va a hacer a través de esta cánula. ¿Ya? La cánula está compuesta por un componente interno y un componente externo. La cánula externa es la que se encuentra en directa relación con la herida del enfermo y su tráquea. Y la endocánula o cánula interna, que es la que se encuentra al interior de la cánula, y tiene la importancia de que ésta se encuentra en directa relación con las secreciones del paciente. Por lo tanto, esta endocánula tiene un manejo especial, que ya lo vamos a ver más adelante. También viene en el equipo un obturador o mandril que permite
que la cánula permite hacer los reemplazos de cánula, ¿ya? Ahora, súper importante para ustedes conocer más o menos el material que se usa, porque aquí nosotros nos hemos topado con algunas dificultades por cuanto no existe mucha claridad respecto de cómo se maneja el material de la caja que viene, en donde viene el set de traqueostomía. Por el momento estamos usando este set, por eso que lo puse, porque es el que estamos usando ahora, que está comprando el hospital, que es la marca Tracoe, y que tiene la gracia de que trae un sistema de aspiración subglótica. Dentro de esta caja viene, en la más grande, trae lo que es el set de traqueostomía, que es parecido a esto que está aquí abajo, donde vienen los dilatadores, viene un bisturí, viene la guía y viene un trocar. Por lo tanto, toda esa parte nosotros habitualmente llegamos a la unidad con este equipo y no es necesario que ustedes se lo consigan. En la otra caja, que es la más chiquitita, habitualmente es donde viene la cánula, ¿ya? La cánula de traqueostomía. Bueno, los materiales eran entonces el set de traqueostomía percutánea, la caja de pinza de traqueostomía que también la llevamos nosotros, que es parecido a la intermenor, pero tiene unas características especiales porque tiene unas pinzas, un par de pinzas y una tijera de disección solamente. Ropa estéril, eso sí, necesitamos que ustedes nos puedan proveer de esto. Generalmente se piden dos campos estériles, o dos subclavias que se llaman. Rollos 9, fármaco, generalmente ocupamos rocuronio, 2 ampollas o 100 miligramos, fentanil con 200 microgramos, midazolam 10 miligramos. Esto cuando los pacientes no están con pseudoanalgesia en bomba, lo habitual es que tengan esto como pasarlo en bolo, ¿ya? La adrenalina nosotros habitualmente la usamos para ponerla en los rollos 9, en el caso de hacer un poquito de hemostasia si es que hay mucho sangramiento. El fibrobroncoscopio y la torre de video, eso también nosotros lo llevamos. Ya eso no tienen que preocuparse. Lo que sí, el doctor Vega, que hace la parte, que habitualmente hace la parte de la fibrobroncoscopía, les va a pedir una manguera siliconada delgada, un riñón con agua destilada, em, un corrugado corto y un swivel, que es la conexión en tubo T, perdón, en la conexión en T. Habitualmente también nosotros necesitamos, esto yo lo llevo también, una sutura reabsorbible por si es que hay sangramiento y hay que hacer algunos puntos hemostáticos. Lidocaína al 2% y un sistema de aspiración que sea, ojalá, idealmente efectivo. Bueno, ¿cómo vamos a ubicar al paciente? Habitualmente nosotros lo que hacemos es, en una primera instancia, la idea es poner un soporte debajo de los hombros, o a la altura de los hombros del paciente. El paciente estando en posición supino, con la cabeza alineada con el cuerpo, se pone este soporte debajo o a la altura de los hombros y para permitir la hiperextensión del cuello. Habitualmente yo estoy usando acá 2 o 3 sabanillas y hago un rollo de las sabanillas y eso las pongo debajo. Esto también nosotros lo dejamos preparado también al paciente y nos ayuda mucho que participen en esta parte de posicionamiento del paciente los TENS. Después, bueno, la parte de desinfección y el material, habitualmente nosotros ya lo tenemos preparado, pero le vamos a ir pidiendo algunas cosas que podrían ser como más o menos las que les mencioné recién. Pero como sabemos nosotros y entendemos que no es un procedimiento que no está muy familiarizado, la verdad que siempre lo vamos conversando y las veces que hemos ido al tercero a hacerlo no ha habido ningún problema. Ha estado ha fluido todo súper bien.
Bueno, aquí en esta parte lo que quería hacer énfasis con esto es que la parte de enfermería es súper importante que nos acompañen durante todo el procedimiento, por cuanto hay puntos bien específicos en donde necesitamos que nos ayuden a, por ejemplo, el manejo del tubo orotraqueal. Hay que desplazarlo en algún minuto, hay que soltarlo, hay que pasar medicamentos. Entonces, nosotros necesitamos que estén adentro de la unidad todo el rato con nosotros. Em, También es importante durante el procedimiento la medición de los signos vitales, la valoración física del paciente, porque nosotros muchas veces estamos más pendientes de lo que está pasando en el cuello del paciente que de otras cosas. Entonces, habitualmente también es bueno que nos estén indicando algunas cosas como está la función respiratoria, cardiovascular y neurológica del paciente. Finalmente, cuando ya tenemos la cánula instalada, nos ayudan también a fijar la cánula y yo lo dejo con una curación, cosa de que ustedes puedan estar pendientes más que nada de otros temas, como la fijación, por ejemplo, de la cánula, más que estar haciendo las curaciones. Em, bueno, estas son cuando al principio, cuando llego a la unidad y voy a hacer la ecografía habitualmente la hago al día anterior o a veces a primera hora de la mañana. Y usamos la ecografía como un método de poder determinar cómo están las condiciones anatómicas locales del cuello donde vamos a hacer la incisión. Entonces, a veces, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda se ve que hay varios vasos sanguíneos de tamaño variable y que muchas veces esto me permite determinar y cuándo decir que se puede o no se puede hacer una traqueostomía percutánea, porque comprenderán que toda esta presencia de vasos sanguíneos en una incisión tan pequeña como de 2 centímetros es un poquito difícil manejar si es que hay alguna lesión de estos vasos. La derecha, por ejemplo, también hay otra, la fotografía de la derecha muestra que también hay vasos sanguíneos, pero mucho más pequeños. Es importante en la ecografía determinar si estos son venosos o arteriales. Y acá también vemos que hay una glándula tiroide un poquito prominente. Entonces también son cosas que nos sirven para determinar más bien el punto donde vamos a hacer la inserción de la cánula, a qué altura, y si hay vasos sanguíneos importantes que puedan llevar a una complicación del procedimiento. Bueno, se hace, aquí por ejemplo, es la posición en la fotografía que aparece, y no sé si se ve bien, pero está el operador del fibrobroncoscopio, habitualmente el que hace el procedimiento, y un ayudante. Y aquí también es importante que esté el equipo de enfermería ayudando en todo momento sobre todo al tema de los medicamentos, al control de los signos vitales y manejando todo lo que es el sistema de aspiración que a veces nos falla también. Bueno, se hace una incisión transversal de aproximadamente 2 centímetros en la piel. Seguido de esto, una disección roma longitudinal em, a través del tejido celular subcutáneo y muscular hasta el plano pretraqueal. Se realiza, en algunas ocasiones nosotros hacemos la transiluminación, que esto lo hacemos a través del fibrobroncoscopio que va emitiendo una luz, entonces a veces le pedimos que apague la luz para poder ver bien por transiluminación el punto donde se va a hacer la punción. La punción se hace a través de la inserción del trocar guiado por fibrobroncoscopía que estaba señalando recién. Eh, Luego de esto, una vez que uno tiene el trocar inserto en el espacio que ya previamente está determinado por el fibrobroncoscopio, se hace, se pasa una guía y posteriormente, una vez que pasamos la guía, pasamos los dilatadores, que generalmente es uno o dos. Un primer dilatador que es bastante pequeño y después viene el segundo dilatador, que es la técnica más, la CIACLEA modificada que está descrita y que es la que se usa más ampliamente. Posteriormente se hace la inserción de la cánula de traqueostomía, se aspiran las secreciones, se revisa la hemostasia endoluminal y a través del estoma. Y después finalmente dejamos la fijación de la cánula y el retiro del tubo orotraqueal. La fijación de la cánula es súper importante porque a veces la dejamos bien como viene compresiva para
evitar que haya un sangramiento mayor, porque este es un procedimiento que podría en algún momento tener bastante sangramiento. Ya, ¿qué complicaciones intraoperatorias podemos tener? La localización de la tráquea, eso nos ha pasado, que en tráqueas, sobre todo que están como muy desviadas, se puede producir dificultad para poder detectar la presencia de la tráquea y habitualmente de eso nos puede traer problemas con la punción, etcétera. Una glándula tiroidea prominente también puede ser complicada. Eh, la- el sangramiento, como les he explicado recién, es una complicación que en nosotros, por lo menos que ya llevamos a varios procedimientos, ya en 2 oportunidades nos ha tocado tener que suspender el procedimiento y ahí donde tenemos que llamar a los cirujanos para que nos ayuden a salir del paso. En neumotórax, la verdad que no, nosotros no hemos tenido este tipo de complicaciones, pero parece que más en niños es como más frecuente. Em, bueno, ya habíamos hablado de la ubicación, de cómo colocar al paciente en la posición más correcta. A veces la cánula de traqueostomía tiene que quedar en una posición que no vaya a producir daño en la piel adyacente y hay que estar revisando siempre cómo está, en qué condiciones está la piel alrededor de la cánula. Em, nosotros las indicaciones que dejamos, por lo menos las primeras 24 horas, es la solución con suero fisiológico, las nebulizaciones con solución de suero fisiológico, que quizás puede llamar un poquito la atención, pero básicamente es para poder mantener la luz de la cánula libre. ¿Ya? Y que sobre todo las primeras 24 horas es bien complejo porque a veces se produce sangramiento y se producen coágulos y eso podría tapar la endocánula. Por eso que hay dos indicaciones que siempre tienen que estar presentes y que es la nebulización con suero fisiológico y el aseo de la endocánula eh, cada 12 horas, por lo menos el aseo las primeras 24 horas. Eso es súper importante porque ya nos ha pasado que en algunos pacientes se ha producido una obstrucción de la cánula con coágulos y eso es una urgencia. Em, entonces, la endocánula es fácil retirarla y es fácil revisarla también. Em, los sistemas de sujeción de la cánula al cuello, habitualmente la que estamos usando ahora trae un sistema con velcro que es bastante cómodo y bastante fácil de manejar. Y si no, hay otros sistemas que usamos más bien la fijación con gasa. Pero habitualmente lo que se le pide es que las primeras 6 o 12 horas, ojalá que esté más bien compresivo, y después irlo soltando, y la idea es que que logre pasar un dedo a través de la gasa o de la fijación que traiga el set. Em, en caso que aparezcan secreciones bronquiales, eso también, traqueobronquiales, eso podría ocurrir en algunos pacientes que son bastante productivos, por así decirlo. Se observa aparición de secreciones y siempre hay que estar atento para tomar muestras. Eventualmente iniciar tratamiento antibiótico cuando hubiesen signos de sepsis o de infección local. Em, siempre, a veces nos olvidamos de esta parte, pero los pacientes obviamente no pueden hablar si está una cánula, la convencional. Una cánula convencional no permite la fonación, por lo tanto es importante mantener la comunicación con los pacientes a través de las escrituras, señales, etc. Esto es súper importante, el punto 12. Siempre mantener al lado de la cama del paciente una cánula, ojalá del mismo diámetro o un diámetro menor, un punto menor de la cánula que tiene instalada el paciente, porque los accidentes ocurren y las cánulas se pueden desplazar. Ahora, cuando una cánula que se sale puede ser fácilmente reemplazada por otra, cuando habitualmente los pacientes tienen más de 10 días de realizada la traqueostomía.
Menos de 10 días, incluso menos de 5 días, lo que se aconseja es reintubar al paciente. Em, las complicaciones postoperatorias habitualmente tenemos el enfisema subcutáneo, que no es el caso que a nosotros nos ha ocurrido esto en realidad, pero debe ser bien dramático, pillarse con el enfisema subcutáneo y después de una traqueostomía. Las hemorragias, el neumotórax, el neumomediastino, infecciones, facelación o necrosis del tejido, necrosis del borde traqueal, complicaciones por secreciones bronquiales, lesión de cuerdas vocales, afonía, estenosis, fístulas. Eso, pero esto se ven más bien como en complicaciones en las traqueostomías quirúrgicas más que en las percutáneas. Aquí hay lo mismo más o menos para revisar algunas complicaciones que podrían aparecer, pero en general las más importantes son desangramiento y las infecciones. Las fístulas traqueobronquiales, no, traqueoesofágicas podrían aparecer en aquellos casos en los cuales no se usaba la fibrobroncoscopía y uno podía lesionar la pared posterior de la tráquea. Y esa es una complicación no menor y no poco frecuente en realidad, cuando se hacía a ciegas prácticamente. Cuando nosotros partimos en el año 2012, la hacíamos así de esa manera, pues, la hacíamos a ciegas. Por lo tanto, había un riesgo aumentado de que se formaran este tipo de complicaciones que son bastante serias en realidad. Em, un poco para relatarles lo de la experiencia local, lo iniciamos el año 2012, el fibrobroncoscopio el año 2013 y la torre que ustedes ven ahora que nosotros a veces llegamos el año 2017. Hemos tenido dos complicaciones, las dos complicaciones han sido por sangramiento y que han requerido en un caso de pabellón y en ambos casos suspender el procedimiento. En COVID-19 hemos hecho 11 traqueostomías percutáneas y en estos casos especiales, en el COVID-19, estamos usando una técnica en la cual hacemos con apnea. O sea, se deja en stand-by el ventilador por 30 o 40 segundos, que es lo que nos demoramos entre que accedemos con el trocar y se instala la cánula. La edad promedio de los pacientes que hemos traqueostomizado es de 58 años y cerca del 50 o 60% con diagnóstico neurológico y neuroquirúrgico. Ahí hay un listado más o menos de la totalidad de pacientes que hemos realizado. Por ahí en rojo están los pacientes que hemos tenido complicaciones, parte del equipo. Em, Aquí está el enfermero Felipe de la UCI, que está atento a hacer, por ejemplo, la pausa que necesitamos en el ventilador o a pasar medicamentos. La posición siempre es súper importante que estén acá casi como más cerca del operador del fibrobroncoscopio, porque siempre va a estar pidiendo ayuda para esa parte, digamos, tanto como en el tubo orotraqueal, como para pasar medicamentos que habitualmente están también hacia la cabeza del paciente. Eso. Ya, muchas gracias por su clase, estuvo muy explicativa, muy práctica. Sí, Eh, Miguel me transmitió una duda desde el más allá, dijo, desde el ya, túnel, ya. sobre los pacientes en prono. ¿Qué cuidados especiales hay que tener en esos pacientes en relación a la traqueostomía? Sí, nosotros no estamos usando traqueostomía con pacientes en prono, porque la posibilidad de accidente es bastante alta, sobre todo las rotaciones del paciente. Pero creo que en la unidad no hemos tenido, estoy tratando de hacer memoria, ninguno de los pacientes que hemos hecho traqueostomía lo hemos hecho con pacientes en prono. Lo evitamos porque realmente sería una situación bastante compleja si es que durante una rotación del paciente se desplaza la cánula y sería bastante, o sea, la única posibilidad que tendrías en ese caso es tener que volver a intubar al paciente. Claro. Ah, ya.
Claro, más que nada, yo creo que la duda ante la situación de que un paciente que esté traqueostomizado requiere estar en prono pues, de forma posterior. Sí, bueno, en esos casos lo que se recomienda en la experiencia internacional que me ha tocado leer básicamente es porque se les pone un sistema de como un molde que queda protegiendo alrededor de la cánula, ¿ya? Ah, ya. Que es el único cuidado que habría que tener, pero la verdad es que no se recomienda mucho hacerlo. No, no sé si alguien más de los participantes tiene alguna duda, alguna consulta. A ver, aquí hay alguien de la cinta Solange Parra. Dice, ¿indica reposo absoluto post procedimiento? Ah, sí, esa es una buena pregunta. Nosotros, eso va a depender muchas veces de la. Porque, a ver, el procedimiento es relativamente sencillo. O sea, lo que expliqué no es más complejo de lo que acabo de explicar. O sea, es realmente sencillo, pero en algunos casos nos pillamos con alguna. Porque el cuello es una verdadera sorpresa de repente, entonces a veces nos encontramos con situaciones en las cuales tenemos un sangrado, por ejemplo, más allá de lo habitual, y ahí esperamos que el paciente al menos esté 6 o 12 horas en reposo, sin quine, qué sé yo, y observando cómo va el tema del sangrado. Y ahí es súper importante porque ustedes están mucho más cerca del paciente que nosotros muchas veces, entonces es súper importante, por ejemplo, cuántas veces han tenido que cambiar los apósitos, cómo está el sangrado, si se ve un sangrado activo, y a veces sí, pues ha sido necesario llamar después de unas horas de qué es lo que está pasando. Pero y eso lo conversamos siempre con ustedes, porque le decimos, mira, sí, en realidad el procedimiento estuvo bastante limpio, no hubo ningún sangrado. Y ya habitualmente a las 2 horas puedes empezar con la movilización del paciente, incluso el kine, indicamos después de eso, kine respiratoria, digamos. Ay, Entonces es algo que deberíamos que dejarlo conversado con ustedes. más eh, bien caso a caso. Sí, sí, depende mucho de cómo haya sido el procedimiento, porque como les decía, hay algunos que son bastante limpios y otros que son un poquito más cruentos de lo que uno quisiera. Claro. También preguntan en el chat si post instalación a cuántas horas se puede aspirar o es SOS. Sí, es súper importante que lo mismo, o sea, las complicaciones más serias que yo he visto, y es bueno poner atención en eso, es que en la endocánula se obstruye con coágulos. A veces uno observa que está todo tranquilo por fuera, no hay sangrado, uno observa que no ha sido necesario cambiar los apósitos que le dejamos siempre en la cánula, pero hay sangrados endoluminales que no se observan y que el único signo es que empiezan a aumentar las presiones de la vía aérea o empieza a desaturar el paciente. Por eso que las nebulizaciones y el aseo de la endocánula tiene que ir sí o sí, ojalá cada 12 horas retirar la endocánula y revisarla, y las nebulizaciones cada 4 horas, eh, idealmente. Esa era la pregunta, ¿no? Sí, o sea, no, más que nada preguntaba puntualmente después de la instalación si se puede aspirar cada cuánto tiempo o si... Ah, sí, sí, absolutamente. De hecho, nosotros aspiramos inmediatamente a instalar la Ay, cánula, revisamos y vamos aspirando también inmediatamente. mm, Sí, sí, se puede hacer porque sin aspiran problema. inmediatamente. Sí, Y y sería ideal porque la aparición de secreciones ya a veces empieza a manchar incluso el filtro en los pacientes ventilados sobre todo, y ahí así, pues si eso se está viendo esa señal, sería súper bueno mantener la permeabilidad de la cánula a través de la aspiración lo antes posible. Eh, ¿Y esa la sí, hacen en forma recurrente, así como por horario, o en caso cuando sí, empiecen a ver esos signos? que en caso de que sea necesario, sí, no hay un horario, en caso de que sea necesario, sí. Porque Mm. eso también es relativo. Hay pacientes súper poco productivos que no van a necesitar hacer más que una o dos aspiraciones, pero hay otros que sí, hay que estar aspirando mucho más frecuente. Y lo otro que la aspiración, habitualmente, para que tengan una idea, el extremo distal de la cánula queda aproximadamente entre 2 y 3 centímetros de la carina principal.
para que tengan una idea de cuánto es la cantidad de la sonda que tienen que introducir y con qué cuidado hay que hacerlo, digamos. Ya. Y pregunta Natalie Contreras, ¿el CAF de la traqueostomía por cuántos días debe estar inflado o debe estar siempre inflado? Debe estar siempre inflado hasta cuando empiecen las pruebas de desconexión, cuando ya estemos pensando en la desconexión. O después que empecemos a hacer cuando tú empiezas a ver en qué momento vas a desconectar al paciente, o la decanulación, empiezan las desconexiones. Ya. Y esas son por horario también. No son habitualmente una desconexión, desinflar el CAF de inmediato. Antes de los 10, 15 días, habitualmente no. Después de ese tiempo, sí se puede empezar a a desinflar el CAF. Ok. Eh, a ver, aquí Javiera Lobos pregunta, con el PB 840 no se puede nebulizar. ¿Qué pasa en ese Sí, caso con las sí, nébulas? sí, 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 sí. Sí, sí nos ha pasado. No, en ese caso el aseo de la endocánula es lo que se recomienda, estar atento a eso. El- Creo que no hay problema con eso, con sacar la endocánula. No sé si tienen alguna dificultad en eso, pero habitualmente no es un conflicto, no genera conflicto en eso, en retirar la endocánula. Que sea la endocánula, sí, ojalá que no sea la cánula. Sobre todo en Claro. los primeros 10 días. Ya. Y Rosa Vergara pregunta, ¿qué presión del CAF recomienda? ¿25 centímetros de agua? Pone ahí como... 30, sí, 30 habitualmente. Es casi lo mismo que lo del tubo orotraqueal. Ah, ya. Sí, sí, es la misma indicación, entre 25 y 30. Ya. No sé si hay más dudas, consultas. Si alguien quiere decir su consulta al aire, que prende su Hola, micrófono. Ahí. Hola. hola, mi nombre es Solange, hola a todos. Eh, Quería hacer una observación, que en el hospital tiene una norma de aseo de endocánula que está en la página del hospital, que es una norma de calidad y de infección intrahospitalaria, o sea, de IAS. Y que esa norma dice que nosotros tenemos que hacer aseo de la endocánula cada 12 horas. Entonces, a modo de recordatorio para que los colegas sepan que eso hay que hacerlo y que hay que programarlo y que se debe hacer al menos una vez en cada turno, y que es una técnica estéril, por lo tanto requiere un ayudante. Y cuando uno tiene un paciente que está conectado a ventilación, digamos, en ventilación muy dependiente, es un procedimiento no fácil, porque al momento de sacar la endocánula uno va a desconectar al paciente de la ventilación. Eh, Le va a quitar el soporte, le va a quitar el PIP, por lo tanto requiere de cierto entrenamiento y requiere que ojalá, si el enfermero no lo ha hecho nunca, solicite ayuda a algún enfermero que alguna vez haya hecho el aseo de la endocánula, porque como decía el doctor, al sacar la endocánula, tú desconectas el ventilador y alguien tiene que al menos suministrar oxígeno por unos segundos, tienes que volver a conectar, o lo ideal es que tú tengas otra endocánula limpia y la cambies, que sería lo ideal, pero en general en el hospital no contamos con esos recursos. Esa observación quería hacer. La norma está donde dice IAS, donde dice calidad, IAS, ahí aparecen muchas normas y procedimientos de enfermería y ahí está cómo se hace. Eso. Sí, ¿se escucha? Sí, 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 sí. ya. Sí, es súper importante lo que acabas de mencionar. Solo para dejar claro, el set de traqueostomía, cuando nosotros dejamos, el set de traqueostomía trae dos endocánulas. Por lo tanto, generalmente yo les aviso siempre que acá voy a dejar la otra endocánula para que justamente lo que se acaba de mencionar, que es súper importante, es que al hacer esta aseo, claro, se instala la otra endocánula, se deja el paciente ventilado con la otra endocánula mientras se hace el aseo y es un procedimiento un poquito más tranquilo. En los pacientes dependientes de PIP, sí, ahí es un poquito más complejo. Quizás una alternativa sería hacer el cambio de endocánula con un ambú
válvula de PIP, no sé, pero eso son los pacientes, los menos, la mayoría de los pacientes sí se puede hacer este cambio de endocánula mientras se está haciendo el aseo de otra. Entonces, ojalá no perder esa endocánula que queda, porque traen 2 los sets para ese propósito. Preguntan también aquí en el chat si dice una vez instalada la tráqueo, ¿cuánto tiempo debe pasar para realizar el primer aseo de endocánula? ¿12 horas? Eso también es dependiente de, porque si hay mucho coágulo que se está acumulando, no vamos a esperar las 12 horas, sino que se puede hacer el aseo dentro de lo que sea necesario, porque en el fondo, si yo voy a arriesgar al paciente que se esté obstruyendo la cánula, obviamente sería ideal hacer el aseo antes. Pero por eso que a veces cuando se puede hacer la nebulización es bueno tener esa posibilidad también. Cuando no, en los ventiladores que no se puede, bueno, ahí hay que estar más pendiente del aseo de la endocánula y del cambio. ¿Sí? Ahí es súper importante tener la otra opción de tener la otra cánula para hacer el cambio. La endocánula, perdón. No sé si hay más dudas, consultas. Pareciera ser que no. No hay más abierto micrófono ni han escrito tampoco acá en el chat. Uh-huh. Bueno, de ser así, le agradecemos de nuevo por la clase, por participar con nosotros en esta clase, en este programa de formación que se ha armado. Muy, como les dije antes, muy práctica, muy clara la clase, así que le agradecemos. Y nos estaríamos despidiendo de los restos de nuestros participantes hasta la próxima clase. Listo, muchas gracias. Gracias, que estén bien. Chao, Chao, chao. chao, buenas tardes a todos.